vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Hola amigos de comunicación.com, ya estamos una vez más en Redes al Aire. Hoy tenemos un programazo van a ser puras mujeres las que van a participar el día de hoy, mujeres de gran talento. Iniciamos con Diana Fassi, seguimos con Erika Ruiz, en el siguiente segmento está Maite Azuela y Ana Schwartz para hablar de equidad de género en nuestra cuarta fase. Saludamos a Sandra Cano Miranda, que ya está mandando sus tweets y diciendo que está lista para ver y escucharnos y para conocer los puntos de vista de estas cuatro mujeres que hacen de este lunes pues un programa súper especial. Les mandamos un saludo, ahorita nos ponemos en contacto con ustedes y bueno, vamos a un corte mientras hacemos ya contacto vía telefónica con Diana Fassi hasta la ciudad de Monterrey. Nos va a hablar sobre algunas reformas a las leyes penales y pues bien, en unos momentos más regresamos con ustedes. Gracias. Estamos en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Comunicación.com, televisión en internet. En comunicación.com nos acercamos a los analistas y expertos. Comunicación.com, ideas por un mundo mejor. Análisis, propuestas y comentarios por un mundo mejor. Comunicación.com, enciende tus ideas. Estamos en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Bien, estamos de regreso y ya estamos vía telefónica comunicados con Diana Fassi, quien nos va a hacer algunos comentarios de algunas reformas constitucionales que se dieron en materia de derechos humanos. Diana, un gusto saludarte como todos los martes. Igualmente, buen lunes, José, buen lunes. Perdón, lunes. A todo tu teleauditorio. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema de vigencia, importancia nacional, que nos afecta a todos por igual, y es precisamente el de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que recientemente fueron aprobadas tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Diputados. Yo quiero comentarte que, bueno, como bien ya sabemos, estas reformas se dan coincidiendo casualmente en la antesala de la propaganda y contrapropaganda con rumbo a las elecciones de 2012, en momentos de franca tensión entre el vecino país y el nuestro, pero sobre todo en el momento en que lastimosamente la violencia y las agresiones a la población civil son permanentes y van a la alza. Es justamente esto del por qué mucha gente se pregunta ¿por qué hasta ahora? Sin duda no dejan de ser un gran avance. Solo para explicar un poquito el proceso, actualmente nos encontramos ante la primera etapa en donde ambas cámaras ya aprobaron estas reformas. No obsta decir que ahora es el Ejecutivo al que le toca revisarlas.
Una vez que se cumpla esta parte complementaria, es publicado en el Diario Oficial de la Federación y se sigue el proceso de aprobación hacia los congresos locales, que una vez por mayoría y 8 veces a lo largo de 2 periodos distintos y consecutivos, es decir, teniendo como máximo el plazo de 1 año contado a partir de la publicación del decreto emitido por el Senado y dada la aprobación por al menos 17 estados, el Congreso emite entonces la declaratoria respectiva y es así como la reforma constitucional entrará en vigor. De entrada, ya Amnistía Internacional, la ONU, la CNDH aplaudieron esta reforma significativa. Ahora bien, existe cierta confusión creada por la cantidad de reformas que se dieron en días pasados y esos aún no han quedado claros del todo para mucha gente. Y pues bien, por eso estamos aquí hoy, para poder brindarles un breve panorama e informar en qué consiste. Diana, hay varios factores que se están dando ahora en el mundo, en el país, que presionan por diferentes partes. Por ejemplo, pensando en las reformas constitucionales y pensando en el sistema judicial que tenemos y con el antecedente de la película Presunto Culpable, pues quizá tengamos los ciudadanos que aprovechar estas reformas y hacer algo para que en realidad se cumpla, ¿no? Porque pues seguido vemos en México que la ley por un lado es buena, pero su aplicación no es tan buena. Yo creo que tendremos que activarnos para que este tratado llegue con todo su alcance, ¿no? Así es, lo importante aquí es aplicarlo y que no se quede en letra muerta. Entonces, entre las modificaciones legislativas de la Carta Magna, y ya entrados en el contexto para abordar este tema, debo decir que en materia de derechos humanos fueron reformados 11 artículos. Estamos hablando de los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 en su apartado B y 105 respectivamente. Vamos a platicar un poquito de cada una de estas modificaciones en un lenguaje lo más sencillo posible para que lo puedan captar aquellos que no están familiarizados con la ley superior que nos rige. Empezando con el artículo 1, se incorpora, en cuanto a sus modificaciones, se incorpora el término persona, puesto que había que precisar su aplicación, que es para todos ser humano, titular de iguales derechos y deberes humanos de común dignidad. Antes decía individuo, ahora sí que persona, pues es persona, ¿no? Por otro lado, se amplía la protección, esto es muy importante, se amplía la protección de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que México sea parte. En política exterior esto quiere decir que se magnifica la protección para las personas, puesto que se pueden aplicar tanto las normas contenidas en el orden jurídico nacional o en su defecto en el tratado internacional que más proteja los derechos de las mismas. Esto es importante, Diana, porque quiere decir que un litigante puede ir a un juzgado local haciendo valer un tratado internacional, ¿no? Exactamente, los derechos que ahí se contengan adquieren la relevancia de una garantía individual. Entonces este mecanismo es extra, ¿no? De protección extra, José, a las garantías de todos y siempre, sobre todo, recurriendo a su interpretación en caso de ser necesario, pero favoreciendo en todo el tiempo a las personas en la protección más amplia. Es decir, si a mí no me alcanza a cubrir cierto derecho, las garantías contenidas en los primeros 29 artículos, pues entonces yo puedo recurrir a aquellas que haya firmado México a través de un tratado. Es un ejemplo de esto, por ejemplo, si en el Tratado X se favorece a cierto punto y en el Tratado Y se favorece más, con eso se queda, ¿no? Con eso se va. Hubo un senador panista quien buscaba de forma tenaz que se eliminara de este artículo la obligación de respetar esos derechos humanos consagrados en todos los tratados internacionales y él buscaba pues que solo se aplicaran las garantías fundamentales. Gracias a Dios no lo logró, menos mal, pues con ello quedarían deslegitimados figuras como el aborto y la eutanasia, entre otros derechos propios de las personas. Y en este mismo precepto, en materia de discriminación, se
incorporan también las demás preferencias sexuales, José, siendo que esta esfera ha sido muchas veces vulnerada en diversos sectores de instituciones y sobre todo en el ámbito social. Algunos diputados del Partido del Trabajo, porque también es válido hablar de todos, algunos diputados del PT, por ejemplo, decían que en vez de llamarla así, se le estableciera como orientación sexual o identidad de género, pero pues el género ya está definido. Claro. Así seas transgénero. Esto último fue rechazado porque ya lo había aprobado el Pleno, entonces va así como preferencias sexuales. Por su parte, y para variar, los panistas, a nombre de sus ultras, de grupos ultras como Provida y otros católicos y cristianos que fueron ahí al Palacio de Jicotencal, deseaban a toda costa eliminar los términos de preferencias sexuales, pero final y afortunadamente su esfuerzo resultó infructífero, pues su propuesta fue rechazada. Lo importante es brindar mayor certeza jurídica y protección a las personas no heterosexuales en cualquier ámbito, porque ya hemos visto cómo estas personas son discriminadas en la familia, son discriminadas en la escuela y en el trabajo, y esto propicia que además de esa severidad tengan que sufrir agresiones físicas, verbales, psicológicas, torturas e incluso la muerte. Entonces, para concluir con este apartado, tengo que resaltar que la no discriminación por preferencias sexuales no concede, no es un derecho especial, José, no concede un fuero o un privilegio indebido. Por el contrario, esto va íntimamente ligado al derecho, a la igualdad, y por ende es importante que así quede reconocido en la Constitución. Con ello se une a toda forma de exclusión y discriminación junto con las ya existentes que abarcan, que son las que ya conocemos, el origen étnico, nacionalidad, género, edad, etcétera. Esto es importantísimo porque por primera vez se pone en igualdad de circunstancias a la gente que tiene cualquier tipo de preferencia sexual, y porque muchas veces los derechos, incluso de facto sabemos la discriminación que hay en contra de ellos, pero muchas veces en las leyes pues hay privilegios que no se tienen, por ejemplo en cuanto a la herencia legal, ¿no? Que los códigos no contemplan, muchas veces los códigos civiles no contemplan que una persona que vive con otro del mismo sexo pueda heredar legítimamente, ¿no? Así es, y ya está en la práctica, pues faltaba legislar, ¿no?, sobre este punto, que también tienen derecho a recibir la misma protección en todos los sentidos, al igual que cualquier otra persona, ¿no? Y en México es un problemón porque de por sí los mexicanos no hacemos testamento, las cifras son alarmantes de gente que no hace testamento, y luego vienen los problemas de que nadie se puede quedar con los bienes, y vienen los juicios intestados, y aún teniendo las figuras no las empleamos. Ahora imagínate si no se las damos. Así es, lo mismo en materia de pensión alimenticia, etcétera. Ahora con lo de la legalización de las adopciones y todo esto es importante. Yo creo que es un caso bastante significativo y que se haya legislado sobre esta materia. Y bueno, pasando, porque sí son bastantitos, pasamos al artículo 3, que realmente yo la verdad estoy muy contenta de que se haya hecho esta modificación en su segundo párrafo, porque es con la finalidad de que en las escuelas se fomente el respeto a la dignidad humana que encarnan los derechos humanos. Entonces es una reforma muy simple, muy chiquita, pero muy, muy importante, toda vez que establece que tanto el respeto a los derechos humanos, el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia deben quedar contempladas en la educación que imparte el Estado. Esto es un gran salto. Sí, esto es muy importante, Diana, porque vemos que tontamente, y hay que decirlo así, con toda la extensión de la palabra, la educación que tenemos ahorita, o pseudoeducación que tenemos ahora, está fomentada en la competencia, y esto entre los individuos, y esto lejos de hacernos tener un pensamiento colectivo, nos hace mucho más individualistas, ¿no crees? Exactamente, ahorita lo que requerimos es de cohesión social, y como tal
Ya aprendimos de los errores y debemos hacer que no se vuelvan a ser repetidos, ¿no?, en el futuro. Y eso es una forma genial de empezar a dar el cambio, ¿no? Bueno, y pasando al artículo 11, resulta curioso, fíjate que bajo las condiciones por las que estamos atravesando, se legisle en materia de asilo y refugio. Difícil creer que a alguien se le pueda ocurrir solicitarlo, ¿no?, en esas condiciones. Pero en fin, este artículo ya preveía la cuestión del asilo, pero solo en términos de persecución, que se adiciona incorporando la leyenda: por motivos políticos y por causas de carácter humano se recibirá el asilo. No hay que confundir. La reforma se hizo en el sentido de que el asilo es precisamente cuando tu gobierno, por ejemplo, te persigue, te quiere matar, pero no cuando otra persona te quiere dañar, porque en este caso el propio gobierno del extranjero pues es quien debe protegerlo, ¿no?, quien debe garantizarle sus derechos. Amnistía Internacional externó su preocupación, pues dice que esta reforma no garantiza el acceso al refugio en los términos requeridos por los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que dice Amnistía Internacional es que el acceso se debe de dar también a toda persona perseguida, más allá de motivos políticos, es decir, por raza, religión o condición social, o por estar imposibilitado de regresar a su país por el peligro que pudiera correr su vida e integridad física. Pero bueno, pues como te digo, esto ya le toca a los gobiernos de cada uno, ¿no? Esta modificación de humanitaria no tiene nada. ¿Por qué? Porque este es un derecho connatural, o sea, connatural al ser humano, ya se nace con él, cuando se produzcan estos motivos. Ya la ley sobre refugiados y protección complementaria determina en uno de sus artículos los supuestos de la procedencia en que un extranjero pueda adquirir la condición de refugiado, que encierran la menos la vida, la seguridad o la libertad por motivos diversos, pero siempre enfocándose a lo político. No va a ir más allá. Hasta aquí llega, hasta lo político, y se acabó. No sé si quieras, si tienes algún comentario al respecto. Pasamos al siguiente artículo. Pues bien, no, pues estamos contentos con esto, Diana, porque pues nuestra Constitución antes había sido precursora en materia de garantías individuales en el mundo, y de pronto nos quedamos muy rezagados, en donde no queríamos conocer, no queríamos reconocer derechos que incluso ya los teníamos firmados en tratados internacionales, pero que pues como siempre firmamos todo y no cumplimos nada muchas veces en materia internacional, porque pues hemos suscrito tratados medioambientales, suscribimos tratados comerciales. Yo creo que somos el país que más tratados comerciales tenemos celebrados con diferentes países del mundo y regiones, y seguimos dependiendo en 80 y tantos % de Estados Unidos, cuando tenemos mucho para dónde voltear. Y bueno, si en materia comercial estamos desperdiciando los tratados, pues imagínate cómo andaríamos en derechos humanos. Pues era prácticamente letra muerta todo lo que habíamos firmado, ¿no crees? Así es, te concedo toda la razón al respecto. México es el país que más tratados tiene firmados, y pues son prácticamente letra muerta. A ver si con estas modificaciones pues ya se desempolvan, ¿no?, y empiezan ahora sí de veras a trabajar en todos los rubros que se requieren. Vamos ahora a pasar al artículo 15. Se reforma la última frase de este artículo, pero solo para armonizarla con el espíritu de incorporación de los derechos humanos en el texto constitucional, y establecer que tampoco se podrá autorizar la celebración de tratados o convenios que alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en todos los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, México no podrá signar ningún tratado que vaya en contra de los derechos ya aprobados, ya contenidos y ya que se estén aplicando hacia nosotros. El artículo 18 se reforma en el segundo párrafo para agregar que la organización del sistema penitenciario
que son reformas chiquitas, la del 15 y la del 18, por eso no me extendí mucho en estas. En cuanto al sistema penitenciario, que debe estar basado también, obviamente, en el respeto a los derechos humanos. Lo único que hacen aquí, José, es aclarar, porque se sobreentiende, que se está hablando de los derechos del hombre, independientemente de que esté o no cumpliendo una condena judicial. Hasta ahí llega la reforma al artículo 18 y al artículo 15. El 29, ahí sí hay mucha tela de donde cortar, porque, bueno, yo quisiera hacer un pequeño comentario en cuanto a esto, porque dice en contraste a todo este ensalzamiento que hacen de los derechos humanos, tengo que resaltar que estos derechos humanos también son, eso es bien importante, Carlos, son susceptibles de restringirse y suspenderse. Claro, bajo los casos y las condiciones que la misma Constitución establece y que más adelante vamos a platicar. Entonces, desentrañando el sentir legislativo de las modificaciones hechas al artículo 29, debo decir que me deja muchísima preocupación, dado que se está hablando, por ejemplo, de que la Comisión Permanente, a petición única y exclusiva del Ejecutivo Federal, podrá aprobar la suspensión de garantías y se añade el supuesto de restricción de derechos y garantías. ¿Por qué la Comisión Permanente? Bueno, pues porque se dice que es un órgano representativo del Congreso de la Unión y que tiene, entre otras facultades relevantes, la de acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, como ya lo mencioné, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, y si no logran reunir de inmediato el Congreso, en donde haya algún caso de perturbación grave en el país, ellos toman la decisión y no los diputados y senadores electos a través del sufragio. Esa es una de las preocupaciones. Entonces, por otro lado, también se varía, en este sentido, también el término sin demora por el de inmediato. Antes decía, se convocará al Congreso sin demora, ahora es de inmediato, para que a través del diseño de esa fórmula se acuerden estos temas tan lastimosos en caso de darse. El tema es que me deja un mal sabor de boca, José, porque de alguna manera están ya pensando en controles para regular la declaratoria de estado de excepción, y esto viene a confirmar lo que ya se rumoraba en demasía, que es precisamente la cercana y peligrosa invasión extranjera, aunado a los momentos críticos que se viven en el país. Es una reforma que tiene su razón de ser, pienso yo, muy clara. ¿No lo ves tú así? Bueno, pues dicen que no existen las casualidades y los momentos que está viviendo el país, pues la verdad son muy alarmantes y tenemos que poner mucho ojo en esa reforma, porque pues si se está preparando algo como lo que tú comentas, pues es hora de empezar a pensar qué hacer, ¿no? Y máxime cuando ha venido la secretaria de Estado norteamericana a decirnos que ellos no van a tolerar ningún tipo de agresión, etcétera, etcétera. Y pues lo vino y lo dijo ni más ni menos que la Secretaría de Gobierno, ¿verdad? No, ni siquiera fue en un restaurante o en un hotel. Entonces sí debemos estar pues muy muy al pendiente, ¿no? de esto que se está pues no podemos decir planeando porque sería especular, pero de estas modificaciones que sí permitirían este tipo de situaciones, ¿no? Pues sí, siendo casual, coincidentemente se está preparando, y yo creo que todo tiene una razón de ser, y bueno, pues bueno, se adiciona además una clasificación a los derechos humanos, ojo, no suspendibles o no restringibles bajo ningún concepto, llámese invasión, declaratoria de estado de excepción, grave perturbación del orden público o cualquier otro supuesto afín. Entonces, ellos dan un catálogo así de los derechos y garantías que no se pueden suspender. Si quieren les doy lectura, y si no me lo salto, porque más adelante lo que yo hago es hacer un catálogo de los que sí se suspenderían, los cuales se están omitiendo, esos no los dicen, y esos pues la verdad es que sí nos afectaría muchísimo en caso de darse.
Como tú quieras, José, tú dime qué hacemos. Bien, pues mira, Diana, si quieres, seguimos con tu catálogo, el que tú has hecho, porque ahorita ya estamos por entrar a la siguiente fase del programa, y si quieres el análisis que tú haces de estas omisiones, con esas nos vamos. Muy bien, entonces, de los que no se hace alusión, que son derechos, garantías y prerrogativas, que sí se suspenderían y que sí se restringirían, son los que ahora voy a mencionar, ¿ok? Ahí les va. El libre tránsito dentro y fuera del territorio, la libre determinación de los pueblos indígenas, la libertad en el ejercicio de la profesión o la libertad de industria y comercio, que se resumen en libertad de trabajo, pues. La información pública, el derecho a la información, la transparencia, el derecho de petición, el derecho de asociación y reunión, el de portación de armas, toditos los consagrados en el 16 constitucional, llámese ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, protección de datos personales, detenciones sin órdenes judiciales, término de flagrancia, es decir, se pueden detener en cualquier tiempo, la flagrancia se extiende. El arraigo no tendría reglas de tiempo, los plazos de retención o detención de una persona se extenderían, porque por ejemplo, si tenemos ahorita 48 horas, que es el término legal para definir la situación jurídica de un indiciado, y 72 horas si es detenido, estos plazos se pueden alargar al antojo de las autoridades. La intervención de comunicaciones, el adiós a la privacidad de la correspondencia, se daría también, tendríamos que dar alojamiento en casos particulares a los miembros del ejército, la separación de detenidos y sentenciados ya no existiría, estarían todos revueltos y en cualquier lugar, llámese Estado, llámese institución. Y por otro lado también tenemos la suspensión del proceso acusatorio y oral, que es el que actualmente nos rige, para cambiar al inquisitivo, que es como antiguamente estaba. Es decir, conserva su derecho a proceso de todas maneras, pero ya tienes a lo que ellos digan. La presunción de inocencia, con el principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, también se suspende, aun y cuando este principio sea de legalidad. Y la investigación de los delitos la podría llevar a cabo la autoridad militar en lugar de los ministerios públicos y policías. Oye, en este caso, pues ya se está haciendo, ¿no? Y sin que haya suspensión de garantías. Claro, en dado caso de, esas son las que sí se suspenderían, las órdenes de cateo, la expropiación sin los procedimientos que establece la ley, la confiscación igual, la expulsión de extranjeros como ellos quieran, y todas aquellas otras que fuesen obstáculo para hacer frente a la situación. Entonces ya dependiendo de la situación, se define qué se suspende y qué no por el Congreso, pero básicamente pues es esto, ¿no? Además, bueno, también se establece en este mismo numeral 29 que se debe fundar y motivar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías con base a los principios de legalidad, racionalidad, etcétera, ¿no? Se señala que el Congreso de la Unión puede decretar el fin de la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, lo cual dejaría sin efecto cualquier medida legal o administrativa y que el Ejecutivo no puede extender ese decreto. Finalmente, se plantea que durante la restricción o suspensión, la Suprema Corte de Justicia deberá revisar de oficio e inmediatamente el decreto expedido por el Ejecutivo y pronunciarse con la mayor prontitud. Ya no se fija aquí un término, nada más hace alusión a que se debe pronunciar con la mayor prontitud. ¿Alguna cuestión? No sé si hay alguna pregunta. Pues no, ha quedado muy clara tu explicación, así muy sencilla, para la gente que no está o que no estamos familiarizados con los términos, pues nos ha quedado claro del avance y algunos pasos, en algunas cosas 2 pasos hacia adelante y 1 para atrás, por ejemplo, en lo que
comentabas de que pareciera que se está preparando todo para crear los mecanismos para tener suspensión de garantías, y por otro lado, pues reconocer que hay garantías que ya se ponen como insuspendibles, y pues ahora tener cuidado sobre las que sí se puede, ¿no? Claro, no, definitivamente, porque uno pues no sabe qué traten a puerta cerrada, ¿no? Entonces, pues ya de antemano, pues ya haciendo estas reformas el 29, pues sí te deja pensando, ¿no? Pero bueno, pues más vale estar preparados también. Claro. Pues Diana, muchas gracias. Un placer haber estado comentando contigo estas reformas constitucionales que bien nos nivelan con algunos países del mundo, porque ya andábamos muy atrasados, y bueno, celebramos el hecho de que al menos esté ya la certeza jurídica en la Carta Magna, y pues bueno, ya que nos corresponderá a todos hacerlas cumplir. Claro que sí, yo te agradezco mucho. Nos faltaron algunas de mencionar, pues ya si quieres cuando haya tiempo, cuando tú me quieras volver a invitar, pues ya las tratamos, ¿no? Todos los lunes a las 9 de la mañana estás invitada. Muchas gracias, ya veremos en el siguiente lunes el resto de los artículos que todavía quedaron allá en el aire. Y bueno, yo nada más me quiero despedir con un mensaje, si todavía tienes tiempo, si no... Claro, adelante. Nada más para finalizar, cualquier avance que se logre con la enorme cantidad de reformas constitucionales en materia de derechos humanos quedarían en el absurdo si son objeto de un incumplimiento deliberado y sistemático por parte del gobierno, de las autoridades y de los policías y miembros del ejército. ¿Qué es lo que tú mencionabas hace rato, José? Si se van a hacer las cosas, que se hagan bien. Hay poca fe en que así se haga, puesto que vivimos en medio de la impunidad y de nada sirven estas mejoras cuando los más elementales derechos, garantías y prerrogativas no son respetados, cuando la violencia institucional sigue latente y cuando la violación a los derechos son cada día más notorios y provocados por la guerra absurda contra el crimen organizado que sostiene el gobierno federal. Hay que recordar que son las activistas y la sociedad civil organizada las primeras víctimas de las constantes violaciones a sus derechos humanos, y con todo y todo no servirán estas reformas si el Estado sigue en su terquedad de quebrantar su obligación de velar por la integridad de todos. Es imperativo que todo funcionario público, que todo servidor público, que todo policía y todo militar, sea cual fuere su rango, que incurre en violaciones, sean sancionados con todo el peso de la ley. Este solo sería un paso para empezar a creer que nos estamos alejando, que sí nos estamos alejando de nuestra terrible realidad. Estas reformas son un paso fundamental para que las cosas empiecen a cambiar. Que haya voluntad de ejercerlos depende de todo y de todos también. Eso es todo, Rosy. Pues muy bien, gracias por tu comentario, muy certero, muy atinado en cuanto a esto, que debemos de velar porque se cumplan las leyes, porque si no, pues de qué sirven. Pues muy bien, Diana, nos hablamos el próximo lunes. Claro que sí, un abrazo y saludos a Frank. Sí, te manda saludos Frank Estrada, que está en controles y en Twitter. Gracias. Gracias. Bye. Pues bien, así concluimos la primera fase de Redes al Aire, de este lunes. Hemos tenido la primera mujer aquí en este segmento. Vamos con otras 3 mujeres destacadas en Twitter. Una es Erika Ruiz, otra es Maite Azuela y otra es Ana Schwartz, desde la ciudad de Monterrey. Vamos a un corte y volvemos con Erika Ruiz para conversar sobre algunos análisis en materia global. Estamos en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.